Bueno, la idea es, en principio, conversar un poco sobre supervisión. Yo diría que hay como diferentes vías de entrada como para pensar ese tema. Lo primero que uno plantea cuando plantea la cuestión de supervisión en intervención del trabajo social o en intervención social. Recién conversábamos, yo estoy trabajando en supervisión últimamente, tal vez más con equipos interdisciplinarios que con trabajadores sociales. Hay una fuerte demanda de supervisión de otras disciplinas, como la psicología y la psiquiatría. Eso se ve mucho en el campo de la salud mental. Hay una pregunta hacia lo social, sobre todo a partir de la complejidad de los escenarios actuales de intervención y el atravesamiento que esos escenarios hacen en las instituciones. Eso creo que todos los que transitamos instituciones lo vivimos hasta hace unas horas, digamos, y se vivirá mañana, digamos. Entonces creo que no se puede desprender la supervisión de la crisis que estamos atravesando como país. Y también, algunas cuestiones de esas yo quisiera comentar en función de cómo impacta el contexto, en función del lazo social, e incluso de las relaciones interpersonales en la práctica, en cómo esas relaciones interpersonales a veces se restringen a profesiones. Para decirlo desde un punto de vista bien conceptual y así como para empezar a charlar, cómo la crisis impacta sobre el lazo social, sobre nuestras relaciones, decíamos recién. Pero también la crisis impacta institucionalmente, en el sentido de que las instituciones se fragmentan a partir de la crisis y cada espacio fragmentado construye su propio sujeto de intervención. Ese ya es un tema de supervisión. No sé si soy claro ahí, pero es sencillo, digamos. Si uno está trabajando en un hospital, hay una idea de sujeto guardia, hay un sujeto consultorios externos, hay un sujeto sala de hombres, sala de mujeres, y según el tipo de hospital que esté trabajando, cada equipo tiene una idea o una representación social, para decirlo más académicamente, acerca de con quiénes trabaja. Y ahí aparece esta figura tan conocida por todos nosotros de todos los días de no es para acá, ¿no? Esta cuestión de que todo aquello que no concuerde con el marco institucional creado en esa fragmentación o en esa explosión que genera el neoliberalismo en las instituciones, construye un sujeto de intervención distinto que ya no es solidario con otro. De esa manera, lo que ocurre es que la misma persona es vista desde diferentes puntos de vista, pero es entendida, o sea, comprendida y explicada desde 5, 6, 7, 8 diferentes formas. Y eso también lo vemos, seguramente lo compartimos esto. Se ve cuando uno analiza la trayectoria de una persona. Si uno pone, por ejemplo, si uno trabaja con un joven en conflicto con la ley y empieza a analizar su historia de vida, su biografía, va viendo cómo el transcurrir por diferentes instituciones hizo que haya sido comprendido y explicado de manera diferente. Bueno, es un tema de contexto, es un tema muy de actualidad, diría hoy, pero que también interpela la práctica. Se interpela a las prácticas y de ahí que aparece la importancia o la necesidad de supervisión. Esto lo tomo como para empezar a conversar y para llevarme a plantear algunas preguntas que yo sí las recortaría más en nuestro campo disciplinar, que es el trabajo social, ¿no? En ese sentido, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hace el trabajo social? O sea, ¿qué hacemos los trabajadores sociales? Entonces, básicamente lo que hacemos se vincula en mi opinión, se vincula con tres ejes, con tres cuestiones que son la palabra, la mirada y la escucha. Y tiene que ver básicamente con escuchar. Con escuchar, y cuando trabajamos, los trabajadores sociales, lo que escuchamos son historias, son relatos. Relatos que a veces portan en sí mismos la clave de su propia resolución. O relatos que hablan de la complejidad mucho mayor de lo que se está relatando. Si una persona viene y plantea un problema
no sé, digo, por tomar un ejemplo de violencia de género, tal vez en ese relato aparezca un problema más grave todavía que el de violencia de género, o problemas que potencian o le dan más gravedad a la perspectiva de violencia de género. Entonces, y desde ahí intervenimos, es decir, desde ahí intentamos generar transformaciones que son micro, transformaciones que son familiares, transformaciones que son grupales, transformaciones que son institucionales y transformaciones que son territoriales. En ese sentido, buenísimo. En ese sentido creo que es una primera respuesta al qué hacemos, pero el qué hacer nuestro tiene que ver, insisto, con este análisis de relato, con esta necesidad de la escucha. Y eso es un punto ya también de supervisión. O sea, ¿qué estamos escuchando? ¿Cómo aprendemos a escuchar? Y aprender a escuchar implica repensar la práctica. Porque una cosa es una escucha dirigida a lo cuantitativo, por decir de una manera así rápida, es decir, a la edad, el sexo, ocupación, dónde vive, cómo es la conformación de un grupo familiar, o una escucha que se orienta más a la vivencia de vivir ahí, a lo que implica padecer determinadas circunstancias, lo que significa tal cosa o tal otra. Entonces yo tengo como dos formas de escucha o dos formas de entender la cuestión del relato. Entonces una primera pregunta que yo, para empezar a charlar, tenemos un rato, diría, bueno, ¿qué hacemos los trabajadores sociales? Por otro lado, otra pregunta que podríamos hacernos en clave de supervisión, siempre pensando en clave de supervisión, es ¿qué forma de relación construimos? Es decir, ¿qué tipo de relación construimos con ese otro en tanto sujeto de intervención? ¿Y qué tipos de relaciones construimos con esos otros en tanto compañeros de trabajo y esos otros en tanto integrantes de un equipo interdisciplinario? O sea, la cuestión relacional, la cuestión del juego intersubjetivo, la cuestión de cómo comprendemos e explicamos desde las formas de relación y desde las formas que podemos encontrar en un equipo, también son claves para hacer trabajadas desde el análisis que implica la supervisión. Yo creo que lo dije al principio, siempre empiezo por ahí, pero si no lo dije lo digo ahora. La supervisión es análisis. La supervisión implica analizar la intervención y encontrar alguna cuestión que necesito repensar, replantear, retrabajar, etc. Después eso lo vamos a trabajar un poco más en profundidad. Estamos ahora mencionando títulos nada más. Pero me gustaba la idea de empezar, o me gusta la idea de empezar con estas preguntas que estoy planteando. La primera es, ¿qué hace el trabajo social? Y la segunda que dije, ¿qué formas de relación construye? La tercera que nos acerca más, estaba como cargado. La tercera que nos acerca más al tema de la supervisión es desde dónde intervenimos. Y ahí implica, digamos, la necesidad de tener intervenciones que sean justificadas, que sean no solamente situadas, sino que sean fundadas, que tengan algún diálogo, no por una cuestión de conocimiento, que tengan algún diálogo comprensivo, explicativo con la teoría. No sé si soy claro ahí, pero digo, cuando planteo marco conceptual, estoy diciendo desde dónde estoy entendiendo la situación, desde dónde estoy entendiendo el problema social, desde dónde estoy entendiendo ese sujeto de intervención. Desde ese marco conceptual, o sea, desde dónde intervenimos, construyo mi práctica, construimos nuestras prácticas. Por supuesto que digamos, el espacio es abierto y es para que conversemos también, ¿no? Sería muy aburrido que me pase 2 horas y media hablando, así que por lo menos para mí. Si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, disidencia, no sé, lo que quieran, todo el tiempo pregunten, no esperemos al final para preguntar y esas cosas, mejor es que sea interactuado. Entonces esta cuestión, desde dónde se interviene, nosotros ya la llamamos marco conceptual, después lo desarrollamos, pero también es importante tener intervención, sobre todo en estos contextos, de por qué hacemos lo que hacemos.
Y ese por qué hacemos lo que hacemos se vincula con marcos teóricos conceptuales. Por otro lado, también esto más aproximado a la cuestión de la intervención y la supervisión, que sería el encuentro de conexiones entre la teoría y la práctica que tiene nuestra disciplina, que es bastante interesante como para pensarla en la singularidad del trabajo social, y creo que nos sirve también para pensar la supervisión. Es decir, el trabajo social a veces está pensado como una disciplina fundamentalmente práctica, a veces está pensado como una técnica, muchos nos ven como técnicos, muchas veces nos vemos como técnicos, a veces es cómodo sentirse técnico, porque el técnico no se involucra mucho. O sea, el técnico objetiva y hace. Entonces, eso también aparece mucho en situaciones de supervisión. Pero vamos despacio, ¿no? Digo, la relación teoría-práctica en nuestro campo es bastante interesante porque es la práctica la que le hace preguntas a la teoría. Ahí somos dentro del campo de las ciencias sociales, somos diferentes, y ahí está nuestra potencia, diría yo, y ahí está nuestra capacidad de aporte a las ciencias sociales. Es decir, cómo la práctica interpela a la teoría en el sentido de que le hace preguntas a lo que sé. Si yo estoy frente a una situación, cualquiera que todos creo que los que estamos acá trabajamos, o la mayoría, o hemos trabajado. Si estoy frente a una persona que padece consumo problemático de sustancias, lo primero que me aparece es que sé acerca de eso. O sea, ahí hay un juego diferente que puede hacer la sociología o que puede hacer la antropología desde el punto de vista investigativo, que es corroborar o tratar de entender una teoría, tratar corroborar, digamos, construir, entender el significado de algo. En nuestro caso, el sentido de nuestro hacer tiene que ver con, vuelvo a lo que decía antes, preguntas que la práctica le hace a la teoría. Y en ese devenir de preguntas donde la práctica le hace a la teoría, aparecen respuestas que no tienen que ver con conocer, sino que tienen que ver con transformar. Entonces, fíjense que hay un montón de temas que son como para conversarlos en función de supervisión. Es decir, trabajamos en función de conocer, trabajamos en función de transformar. ¿Transformar qué? ¿Qué implica transformar? ¿Qué implica conocer? Y ahí, si quieren, agrego una cuestión más, que es un poco más compleja, pero es como para conversarla también, es que nuestras prácticas también construyen conocimiento. Construyen una forma de conocimiento que es diferente que el clásico conocimiento que se construye en las ciencias sociales. Entonces, pocas veces reconocemos nuestra construcción de conocimiento, porque nuestra construcción de conocimiento no es macro. Puede multiplicarse en lo macro y decir, a partir de la cantidad de situaciones que atendí vinculadas con este tipo de problema, podría decir que el problema es tal. Pero no podemos hacer una afirmación a nivel general como sí podría ser la sociología. Son dos formas de conocimiento diferentes. Si lo preguntamos más epistemológicamente, ¿no? Es un poco pesado hablar de epistemología un jueves a la tarde, a la hora de la siesta, pero bueno, dos palabras ahí. Diría que es más interesante la respuesta que puedo dar a nivel de construcción de conocimiento de lo micro que la que puedo dar a nivel de lo macro, porque lo macro me cambia todo el tiempo y hoy, lamentablemente, la metodología que tenemos para investigar en ciencias sociales no llega a dar respuesta rápida en función de explicarnos qué está pasando. No sé si me explico ahí. Digo, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasa en la Argentina hoy con respecto al comportamiento del voto? Deberíamos tener un campo de conocimiento que nos dé una respuesta rápida, pero miren programas de televisión o lean textos de expertos en ciencias sociales muy reconocidos que no terminan de cerrar una respuesta. Y tal vez la respuesta la den dentro de 5 años, pero dentro de 5 años va a ser tarde, porque en 5 años va a tener otro tipo de pregunta. Entonces creo que valorar el conocimiento que construimos en nuestras prácticas también forma parte de un proceso de supervisión. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Está claro?
Otro punto que nos lleva más al tema de supervisión es cómo juegan los mandatos institucionales. Sí, ahí sí, cómo los mandatos institucionales dialogan con las prácticas. Dialogan con nuestro, bueno, tomo agua y mate, todos juntos, gracias. Estoy bien, voy a estar bien hidratado. El tema es la carga eléctrica del mate. Decíamos, el mandato institucional, ¿no? O sea, bueno, creo que todos lo sufrimos en algún momento, la visión que se tiene desde el mandato institucional de la práctica, de nuestras prácticas. Yo diría que en principio hay que mirarlas de una perspectiva histórica. Es decir, una cosa es el trabajo social hoy y otra cosa es el trabajo social hace 30 años y otra cosa es el trabajo social hace 50 años. Las instituciones no tienen por qué actualizarse si no las actualizamos nosotros. Incluso las instituciones siguen teniendo sus viejos mandatos institucionales. Como, qué sé yo, si uno mira la escuela y un concepto que usamos bastante, que es el concepto de sujeto inesperado, la escuela sigue esperando un chico que hace 30 años que no va a la escuela. Entonces vaya si no hay mandato institucional ahí. Incluso ese mandato institucional que pueda estar en el docente tiene que ver con formatear, perdonen la palabra, a ese chico que llegó hoy para que se parezca a ese que tendría que haber venido hace 30 años. Y a veces las prácticas se hacen rígidas, pero hay un mandato institucional que hace que la práctica se haga rígida, ¿no? Eso, algunos autores, bueno, Jacques Toncel lo llama construcción del sistema de transgresión, y ese sistema de transgresión construye rigidez en las prácticas, pero eso sería más para un análisis institucional, una supervisión institucional. Entonces digo, ¿cómo el mandato institucional está presente siempre? Y no es que lo trabajamos y se terminó. Mañana aparece de vuelta. O sea, es como que hoy lo trabajamos, hoy acordamos todo, hoy queda claro qué tenemos que hacer. ¿Sí? Díganme si no les pasó eso. Y al otro día tendrías que hacer esto, pero si, ayer hablamos. ¿No? ¿Sí o no? Digo, entonces, ¿ese es un problema de las personas? Yo creo que no. Es un problema de cómo tramitamos ese momento y de cómo la institución puede ir transformando como decíamos recién, el mandato institucional con respecto, en este caso, a los problemas, pero fundamentalmente, si lo llevamos a supervisión, al papel que tiene el trabajo social. No usamos mucho la palabra rol, después si quieren decimos por qué. ¿Estamos hasta acá? Otro punto también que tiene que ver con esta idea, ya más llegando al tema de supervisión, es lo que podemos llamar la construcción simbólica de nuestra disciplina. O sea, cómo se nos ve. Y eso también tiene una historia. Entonces no vamos a hacer una historia, no nos encontramos para hablar de historia del trabajo social, pero sí creo que hay que tener en cuenta ¿cómo decirlo? Los componentes históricos, las inscripciones históricas que hacen que los otros nos vean de una manera o de otra manera. No sé si soy claro, digo, sencillo. ¿Cómo nos ve la persona que viene hoy a un servicio social? ¿Qué idea tiene? ¿Qué idea tiene la sociedad acerca de los trabajadores sociales, como nos llamamos ahora nosotros? Y la mayoría de la gente nos sigue diciendo asistentes sociales. ¿Cómo? ¿Cómo te ve el director de la institución? ¿Cómo te ve el director de la institución y qué lugar te da y cuál es tu función y todo eso? Tiene que ver, ¿viste? Es como electricidad. Es que tenemos mucha potencia energética. Después tenemos que hablar un poco de esas cosas. Entonces decíamos, la cuestión de la construcción simbólica se vincula con esta idea incluso de la historia, como decíamos antes, hace unos segundos, con respecto a la historia de la disciplina, y cómo esto también interfiere en la intervención, y eso implica un juego pensado en la supervisión. O sea, fíjense cuántos puntos de entrada tiene el tema de supervisión. No sé si soy claro ahí.
Es decir, porque cuando uno trabaja supervisión, realmente la convocatoria de supervisión es convocatoria que tiene que ver con el malestar. Algo generó malestar en este equipo, o viene generando malestar en este equipo desde hace un tiempo, o hay algo que a este equipo le cuesta resolver, o hay algo que este equipo considera que no tiene que hacer, o hay algo que pone incomoda a la subjetividad de este equipo. Entonces la supervisión juega mucho por ahí, pero fíjense que las cosas que estamos mencionando, relación teoría-práctica, parece muy teórico, desde dónde estamos leyendo la cuestión, el mandato institucional, la construcción simbólica, creo que se vinculan muchas veces, o se vinculan fuertemente, diría yo, con la demanda de supervisión. ¿Hasta acá estamos? Siguiendo con eso, también con una cosa que es bien de trabajo social, que es la cuestión de encontrarnos en contextos como el actual, de donde se nos hace muy difícil trabajar desde los derechos sociales. Entonces ahí aparece como una frustración, incluso aparece como una especie de frustración, donde la frustración, bien, digamos, creo que esa frustración es una victoria del neoliberalismo a nivel macro, pero también es una victoria del neoliberalismo a nivel micro, si me hago cargo yo de que no se pudo cumplir el derecho social de esta persona. O sea, las instituciones son expertas en esa cuestión, desde siempre, no desde los últimos 3 años. O sea, son expertas en el sentido de trabajar con el padecimiento de quienes están en ellas, ¿no? O sea, ayer una persona me decía, a veces quedarse en institución es un error y a veces quedarse en institución es un horror. Por eso depende, ese cambio de letra y H, bueno, dice algo de esto que estamos hablando. Y por otro lado, que eso sería como un tema largo, otra pregunta, como para terminar la parte de preguntas, es ¿qué transformamos? ¿Qué logramos transformar? Esa pregunta no aparece mucho, o sea, no aparece mucho, por lo menos lo que yo no la veo como inquietud. Es como que nos olvidamos de esa cuestión. No sé si me explico en ese punto. No, es decir, se supone que el hecho de gestionar un recurso ya transformó. Y a veces la gestión de un recurso complicó más que transformó. O generar un alta de un hospital implica tarea cumplida, cuando en realidad estamos generando más problemas, como dije en el ejemplo anterior. Hasta acá estamos, digamos. Bueno, estos serían temas, como verán, son temas un poco tal vez desordenados, pero como para conversar en función de una vía de entrada, como decía antes, que implica múltiples posibilidades de discusión con respecto al tema de supervisión. Alfredo, ¿vos crees que sí, esa última pregunta que decís que transformamos y que es dificultosa de aparecer tiene que ver con lo que decías antes en relación a la frustración? Yo creo que sí, tiene que ver con la frustración. Y fíjate que en el contexto que estamos actualmente trabajando, la frustración atraviesa a distintos campos, no solamente al campo del trabajo social. O sea, vos vas a encontrar, uno puede encontrar frustración en los docentes, puede encontrar frustración en los médicos, puede encontrar frustración en los psicólogos, puede encontrar frustración en los psiquiatras, en los enfermeros, en los terapeutas ocupacionales. Estoy hablando de profesiones que intervienen y me estoy olvidando los abogados, ni hablar. ¿Cómo no me voy a frustrar? Soy abogado si hay un fiscal que hace 90 días que está en rebeldía. O sea, ¿para qué estudié Derecho? Digamos, ¿qué es estar dentro de la ley? O la dificultad de aplicación de justicia, ¿no? O sea, que presentás un escrito y no pasa nada porque ahí hay un montón, bueno, los que trabajan en la justicia conocen esa cuestión. Entonces digo, la frustración está presente en todas las disciplinas. En la nuestra se singulariza. Además también tiene que ver en esa singularización, yo creo, con una cuestión de mandato muy fuerte que tiene que ver con la elección de la profesión y que tiene que ver con la parte más discursiva de nuestra disciplina, ¿no? O sea, que eso también es para trabajarlo en supervisión en el sentido de la omnipotencia
nosotros hacemos todo, nosotros resolvemos, nosotros transformamos la realidad, hacemos revoluciones, hacemos que la gente se junte, declaramos que personas pueden tener hijos o no pueden hacer adopciones o no adopciones, o sea, somos nosotros los menos poderosos. Seríamos los más poderosos cuando nos empezamos a enunciar a nosotros mismos. Y en realidad no somos ni una cosa ni la otra, ni somos los menos poderosos, y creo que es terrible la omnipotencia que a veces garpa, perdón que use esa palabra, es muy porteña, no sé si se usa en Santa Fe, garpa en un congreso. O sea, yo doy un discurso frente a 500 personas, digo, porque el trabajo social va a transformar la realidad y vamos a hacer la revolución, seguramente me van a aplaudir. Ahora, cuando me vaya, yo voy a estar contento porque me aplaudieron. Pero cuando vaya a trabajar al otro día, me voy a dar cuenta, si es que trabajo, me voy a dar cuenta que esto no pasa. Creo que no les estoy diciendo nada nuevo, Entonces, creo que la cuestión aparece por la cuestión del discurso grandilocuente, y algunas, si quieren un minuto, nos tomamos unos minutos en función de un tiempito, en función de lo que planteabas vos. También está esta idea de transformación que marca mucho la primera etapa de profesionalización de nuestra disciplina durante la década de los 60, cuando aparece esta idea del trabajador social como agente de cambio, que es muy vinculado al desarrollismo, al progreso, que después va a criticar la reconceptualización. Pero la reconceptualización no solamente va a criticar, sino que va a redoblar la apuesta, es decir, somos agente de cambio, pero somos agente de cambio revolucionario. Entonces lo que nosotros hacemos es concientizar a las personas para que las personas transformen su realidad. O sea que la cosa se embrolló mucho más ahí. Entonces la frustración se hace mucho más grande. Yo creo que en ese sentido, para mí lo más interesante es definir bien qué es lo que hacemos. E incluso cuáles son nuestros límites. Porque yo creo que toda disciplina se define más por el límite. O sea, obviamente que todos nos definimos por lo que hacemos, porque tenemos incumbencia, para eso están los colegios profesionales, para eso tenemos una ley de ejercicio profesional. Pero cuando empezamos a trabajar en equipo con otras disciplinas, lo que mejor le hace al otro, en tanto sujeto de intervención, es que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Esos equipos, creo que todos conocemos eso, o parte de eso, depende de nuestras experiencias laborales. Pero esos equipos donde todos hacen todo, en realidad son equipos copados, muy buenos. Todos son muy amigos, el equipo es muy amigo. El tema es la confusión que le llevan a la persona que recibe esa intervención, donde no se sabe quién es quién. Cuando el psicólogo hace de trabajador social, el trabajador social hace de psicólogo, el médico es un poco las tres cosas, o dos cosas. Sí, tres, trabajador social, psicólogo y médico. Que suele ocurrir mucho en equipos de atención primaria de salud. Eso y también es un tema de supervisión. Eso no quiere decir que se medicalicen las cosas y que se separen en el mal sentido de la palabra, pero sí que seamos claros en función de a dónde vamos en cada una de nuestras singularidades de interventores en lo social, que tenemos los trabajadores sociales, los psicólogos, los médicos, etcétera, por dar esos tres ejemplos. Hasta acá estamos. Eso yo recién cuando me presentaban, esperemos que no se haya ningún electrocutado, no. Cuando me presentaban, hablaban de que yo dirijo una maestría en intervención social en la Universidad de Buenos Aires. La maestría es interdisciplinaria. En este momento hace poquito, este año, empezó la tercer cohorte. Y hay gente de comunicación social, gente de ciencia política, de sociología, de trabajo social, de antropología, ha habido de nutrición, no me acuerdo si ahora hay, pero es bastante variado. El tema es, nosotros lo que decimos al principio es que cada disciplina tiene que definir cuál es su social de intervención. ¿Qué es intervención social para el psicólogo? ¿Qué es intervención social para el médico? ¿Qué es intervención social para el abogado? ¿Qué es intervención social para el arquitecto? ¿Y qué es intervención en lo social para el trabajador social? Lo nuestro es definir qué es lo que hacemos como trabajadores sociales, y eso sí yo creo que si uno dice una llave de supervisión, está ahí. Está ahí. Y no es tan difícil, no es para nada difícil.
en esta cuestión de definir que la singularidad. No voy a decir nuestras incumbencias profesionales, eso ya está escrito, está en la ley, nos manejamos de acuerdo a la ley y punto. Pero cómo juega eso dentro, me siguen, ¿no? Digo, cómo juegan las incumbencias en función de en qué momento aplico esto, aquello o lo otro, eso define una singularidad. ¿Soy claro, eh? Ahora lo decimos más, o sea, yo no me quiero ir terminando dejando dudas, sino tratando de dejar preguntas, ojalá, pero también algunas afirmaciones que me gustaría también compartirlas. No sé si te estoy contestando la pregunta, pero digo, esta cuestión que mencionabas, ¿no? De la transformación, el tema es qué es lo que transformamos. Y fíjate o fíjense que a veces la gestión de recursos, como dije antes, puede transformar o puede no transformar. Y ahí ya tenemos un criterio de mirada, tenemos un criterio de intervención y tenemos un criterio de supervisión. ¿Les parece que vamos un poco ahí? Si quieren, vamos a la cuestión de la singularidad. Me parece que es como... ¿Sí? Vamos, es sencillo. No les voy a dar ninguna fórmula mágica. Ojalá tuviese una fórmula mágica. Básicamente, digamos, esto esto lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Y les cuento un poco la historia, cómo aparece esta búsqueda de la singularidad, llamémosla así. Creo que son historias que compartimos todos y todas en este sentido. ¿No les pasó cuando estudiaban que estaban en primer año y decían, ¿y cuándo me van a explicar de qué se trata el trabajo social? Entonces uno llegaba, terminaba primer año, nada. Entonces, y decíamos, yo pensaba así, no sé qué pensaban ustedes, yo digo, me van a explicar en segundo. Llegaba al segundo y no pasaba nada. Y terminaba la carrera y no pasaba nada. ¿No? ¿En segundo también te lo preguntabas? Bueno, yo me pregunté toda la carrera y no tuve respuesta. Bueno, pero es un tema que no es un problema de los profesores, es un problema de disciplinas que se van definiendo en función de distintos contextos y van definiendo su forma, digamos, en función de distintos contextos. Eso no tiene que ver con los profesores, no tiene que ver con los planes de estudio, tiene que ver con las características de una disciplina. Si preguntamos a otras disciplinas lo mismo, y si son sinceras van a contestar parecido. Porque el médico sabe qué tiene que hacer desde el punto de vista fáctico, concreto, pero eso no es un gran satisfactor, y también hay muchas situaciones de supervisión donde, no sé, no me quiero, me voy un minuto hago un pequeño pie de página, pero un chiste que hacemos mucho en salud mental es el médico clínico, cuando empieza a sentirse angustiado por la clínica, empieza a hacer terapia. Entonces, cuando hace terapia, se fascina con el psicoanálisis y pasa de clínico a psiquiatra. Entonces, ahí está todo resuelto. Yo conozco muchos casos así, pero bueno, si les benefició, está bien. Pero bueno, vamos un poco a hablar de la singularidad, 2 palabras un poco y volvemos si querés a tu pregunta. Y pregunten más, por favor, hasta una sola pregunta. El problema es cuando tenés que explicar, o cuando te preguntan. ¿Qué hace? Bueno, yo decía eso, ¿no? Entonces contaba esa historia. Primero, que lo singular. Y segundo, después ya trabajando como trabajador social y trabajando en salud mental, que es como se me presentó, el trabajo con salud mental, siempre me gustó mucho trabajar con residentes. Yo hace años, o sea, la semana que viene retomamos en 2019, todos los años hacemos un grupo de estudio, que es un grupo de estudio supervisión de tareas de residentes, que lo hacemos a veces quincenal, a veces mensual. Este año vamos a ver qué pactamos en función de cuántos encuentros hacemos. Pero es grupo de estudio y supervisión, más grupo de estudio que supervisión. Y lo que veíamos con los residentes, ¿saben lo que es la residencia? ¿No? O sea que no estoy diciendo nada que no sepan, porque hay lugares donde hay mayor desarrollo y menor desarrollo, disculpen. En un momento, no en este momento, pero en momentos donde era más amable la interdisciplina y donde el contexto era más amable, había mucha afinidad entre los residentes. Los residentes eran todos de edades muy parecidas, muchos eran recién recibidos,
tenían los mismos problemas, las mismas angustias, las mismas dudas, las mismas ganas, sean de la disciplina que sean. Entonces, en el hospital Alvear, lo típico es que haya residentes de trabajo social, de psicología, de psiquiatría, que son médicos, que están haciendo residencia en psiquiatría, y ahora hace unos años hay también de terapia ocupacional. Lamentablemente, enfermería tiene su residencia y juega aparte, por una cuestión ajena a esta charla, sería para una charla de café. Hasta ahí estamos. ¿Y saben qué? En esas relaciones así porque se hacen relaciones amistosas. Quien hizo residencia, no sé si alguno de ustedes hizo residencia, pero la residencia no es solamente el hacer, es muy intenso, el aprendizaje, el estrés, lo desconocido, la presión de la residente de segundo, el instructor, los requisitos que cumplir. Bueno, en esos climas tan complejos aparece una pregunta ingenua y con buena leche, que es: ¿y ustedes qué hacen? Y ahí aparece la angustia de los trabajadores sociales, porque los médicos más o menos tienen claro qué hacer, y los psicólogos tienen más o menos claro qué hacen, porque si vienen de la UBA, vienen con una cosa que es psicoanalítica, que son más o menos todos hijos de Freud, o de la religión freudiana, o de la subreligión lacaniana, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, a partir de ahí apareció la idea de empezar a trabajar esta cuestión de la singularidad. Conté la historia, así me surgió. Y ahí empezamos a trabajar a partir de algunos trabajos ¿cómo llamarlos? De investigación, pero que más que nada vinculados con las prácticas, revisando qué hacíamos, revisando cómo nos veían, bueno, así. Y ahí sale un artículo que publiqué, no me acuerdo en qué año, pero sería por allá por el 2002, por ahí, en la revista Vertex. Vertex es una revista de psiquiatría, dirigida por un gran psiquiatra que es Juan Carlos Estañaro, al cual le tengo muchísimo respeto. Era muy amigo de mi padre, o sea, hay una relación amistosa con Juan Carlos, ya está grande, pero bueno. Y me ofrecen escribir un artículo en Vertex sobre qué hace el trabajo social. O sea que ahí tenía la oportunidad de juntar todo esto y empezar a trabajarlo. Y tardé muchísimo en hacer el artículo. Y lo escribo. Escribo ese artículo y a partir de ese artículo empiezo a profundizar el tema. Y ahí a los 3-4 años hay un libro que publiqué que se llama La intervención en lo social como proceso de análisis, donde desarrollo esto que les voy a completar, que les voy a compartir en función de la singularidad. ¿Vamos ahí? Ya hice la introducción, ahora vamos a los bifes. Básicamente es muy sencillo, muy sencillo. Yo la mejor manera, más que decir un abstracto, lo plantearía desde la práctica, desde nuestra práctica cotidiana. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en el día a día, ¿no? Y como yo decía hace un rato, nos enfrentamos frente a una persona que plantea un problema social, ahí ya hay un momento, eso lo llamamos, es un orden de la intervención. Nosotros decimos, primer orden de la intervención, la aparición de el encuentro con el otro. Ese encuentro con el otro implica la presentación de un problema social. ¿Me siguen? Fíjense, revisen sus prácticas y fíjense que nosotros trabajamos con problemas sociales. Ahora, acá hago un punto y aparte, mejor dicho, un pie de página y digo, ojo, a veces nos formamos en la idea de que trabajamos con necesidades. En la práctica lo que aprendemos es que trabajamos con problemas sociales que portan necesidades, que contienen necesidades. Entonces el problema social es mucho más complejo que la necesidad. Incluso la necesidad es algo que se tramita muy fácil, no tramita en función del trámite, que se trabaja muy fácil desde la gestión de recursos, si es que hay recursos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, trabajamos con problemas sociales. Ahí, después, si quieren, hablamos un poco de qué es problema social y qué es problema social en clave de intervención y la complejidad de los problemas sociales con los cuales trabajamos, en diferencia con
la antropología y la sociología, pero sigamos en la especificidad. Trabajamos con problemas sociales. Vive una persona, pensémoslo en clave de un ejemplo. Yo siempre uso el ejemplo de violencia de género. Es un ejemplo que me parece bastante útil como para pensar. Estamos ahora 5:15 de la tarde en Santa Fe, en un servicio social de un hospital, de una oficina de violencia de género, de lo que fuese, y aparece esta persona hoy, este jueves, 5 de la tarde, que plantea un problema social llamado violencia de género. Ahí aparece este juego que decíamos antes, la práctica interpelando la teoría. Pero primer orden de intervención es que trabajamos con el problema social. Tratamos de entender la singularidad de este problema social. Esa persona, en tanto la estamos escuchando como trabajadores sociales, la escuchamos como una persona situada, no escuchamos una persona que está en un frasco. Que esa sería la mirada más médica, clásica, que la misma medicina también critica. Es decir, la miramos en abstracto. No, es imposible en nuestro campo ver a alguien en abstracto. Siempre lo vas a ver situado. Lo ves situado, lo vemos situado en una sociedad que es macro, que es territorio, o sea, meso, y también es micro. Es decir, que se construye en su cotidianeidad. Entonces, como primer orden de intervención, estamos trabajando con alguien que nos plantea un problema social. Pero pensemos no trabajando, en vez de pensarlo así, de escuchar solamente lo que yo estoy diciendo, imagínenselo trabajando. Entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza ahí? Empezamos a pensar. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me dice? Acá, ¿qué indicadores de alarma hay? ¿Cuál sería la gravedad de lo que estoy escuchando? ¿Cómo voy a trabajar con esa gravedad? ¿Sí o no? Corríjanme ustedes, por favor, corríjanme si digo algo que no sea pertinente. ¿Hasta acá estamos claros? Entonces, ese problema social no es un problema social abstracto tampoco. No es violencia de género, según Rita Segato. Yo respeto muchísimo a Rita Segato, pero es algo más que eso. Es violencia de género en acción. Violencia de género a través de la palabra de un ser sufriente que me habla de lo que le está pasando, llamado violencia de género. Y si lo queremos vincular, ya que estamos, aprovecho para cosas que iba a decir después, con problema social, ese problema social, violencia de género, dialoga tal vez con otros problemas sociales, como puede ser alimentación. Depende en qué barrio esté trabajando. O puede ser también que dialogue con otros derechos vulnerados. O puede ser que dialogue con otro tipo de problemas familiares. Y podemos ahí meterle más temas y nunca vamos a conocer todos los problemas que rodean a la demanda llamada violencia de género. Eso es trabajo social, eso no es sociología y eso no es lo clásico de las ciencias sociales. Los trabajadores sociales trabajamos con esa complejidad. ¿Hasta ahí estamos? Ese es nuestro primer orden de intervención. Pero digo, sigamos con el juego de pensarnos trabajando. ¿Qué más aparecería ahí? Como para irnos a un segundo orden de intervención. Lo que vamos a pensar, yo dije la persona situada, pero situada, siempre vamos a ver situada. O sea, la dicotomía individuo-sociedad no existe en el trabajo social. Siempre vemos a un individuo en sociedad, no podemos no pensarlo. Eso es un problema de la filosofía, es un problema de la sociología, es un problema que trabaja Norbert Elias, hay un montón de autores que dicen la decisión individuo-social. José Blecher, en psicología, alguien seguramente ha estudiado José Blecher, eso denota la edad de cada uno de los que hemos estudiado José Blecher, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, nunca vamos a verlo separado. Entonces, pero pensémoslo trabajando. ¿Qué vamos a pensar del contexto inmediato que rodea a esa persona? ¿Con quién vive? ¿Sí o no? ¿Y por qué pensamos con quién vive? Porque tal vez ahí esté el problema, o tal vez ahí esté la respuesta o la posibilidad de generar algún mecanismo que vaya resolviendo, transformando, la pregunta que vos hacías antes, transformando esta situación realmente terrible, horrible, espantosa, y que es la violencia de género. ¿Estamos? Y ahí entramos en un segundo orden de intervención que tiene que ver con los lazos sociales de la persona que está consultando.
¿Me siguen ahí? Sí. Entonces, la sociabilidad puede ser problema, la sociabilidad puede ser resolución, puede ser las dos cosas a la vez. La sociabilidad puede ser hasta un lenguaje de cómo la persona se presenta. La sociabilidad habla de sus pautas culturales, sea el sector social que sea. Y sin ningún tipo de calificación, por supuesto, eso creo que queda claro. Segundo orden de intervención. Ahora, digo, imaginémonos, volvamos a imaginarnos trabajando. ¿Qué otra cosa estaríamos pensando? 5:20 de la tarde, Ciudad de Santa Fe. Se hizo tarde ya. La persona está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensás ahí? ¿Qué es lo que piensa uno? Y a esta hora, ¿hay algún juzgado de turno? A esta hora, ¿hay algún sistema de protección social? A esta hora, ¿hay algún movimiento social que le dé una casa de refugio si lo que estoy trabajando de los lazos sociales no funciona? ¿Sí? Y podemos seguir pensando con este ya tercer orden de intervención, que es la gestión de recursos. Entonces, sencillamente eso es lo que hacemos. Sencilla y en la complejidad que esto significa. Ahora, ¿estamos hasta acá? Ahora, digo, imaginemos la misma situación, la voy a hacer más corta, pero no somos trabajadores sociales, somos psicólogos. La persona que habla de demanda de género, como psicólogos vamos a escuchar otras cosas. Que no está mal que escuchemos esas otras cosas, pero tiene que ver con nuestro campo disciplinar. Veríamos temas de infancia, veríamos algunas cuestiones de trauma. La parte de las relaciones sociales la veríamos más en clave de vínculo y no con tanta intensidad que nosotros, y tampoco nos preocuparíamos mucho por el sistema de protección social. Entonces, si encontramos y definimos claramente ese límite de el trabajador social, el trabajador social y el psicólogo o psicóloga, podemos trabajar en equipo. Y también nos reafirmamos en función de hasta dónde hacemos y hasta dónde no hacemos. ¿Me siguen hasta ahí? Si quieren, como para terminar el ejemplo, y después ahora lo seguimos profundizando, pero la primera parte del ejemplo, no somos ni psicólogos ni trabajadores sociales, somos médicos o médicas. ¿Y qué pasa? Y bueno, el problema está. ¿Qué va a hacer la médica o el médico? La va a revisar a la persona, va a ver la marca de la violencia en el cuerpo. Tal vez pida, si hacemos protección social, pida alguna radiografía para ver si hay algo, algún estudio complementario, que hay algo de larga data, y mucha preocupación por lo vincular no encontraría ahí. O sea, son tres formas distintas de mirar el mismo problema que nos están obstruyendo, que una no es mejor que la otra, sino que necesariamente se tiene que complementar en función de que esta persona sea lo mejor posible atendida y desde allí se pueda resolver lo que se pueda en estos contextos su problema. Hasta acá estamos. Ahora, fíjense que ¿qué pasa con las instituciones? Y las instituciones nos ven en el tercer orden, nos pueden ver solamente como gestionando el sistema de protección social. Sí. Y ahí sí pensemos, temas de supervisión y temas de práctica, temas de intervención. ¿No les parece algo que yo dije al pasar al principio? Que muchas veces cuando gestionamos recursos podemos generar más problemas que resolución. Nosotros pues yo podría dar muchísimos ejemplos de intervenciones propias o intervenciones de otros que se escriben en ateneos, que se hacen en el hospital o en otros hospitales, o en viñetas, que son formas de trabajo que se usan mucho en salud mental, donde de repente, recuerdo un caso que está escrito, que es un ateneo que lo usamos mucho, que se llama María se va a ocupar de María. María no es el nombre de la paciente, pero se le ponen, los ateneos se cambian los nombres, que nadie se quede pegado. Ahí está. Donde aparece una situación, se las cuento rápidamente, situación tipo esta hora. Aparece una señora que habla de una situación muy grave, de problemática familiar, que está expulsada de su casa y que se va a ir a la calle. Entonces, está escuchada, la entrevista la hace un psicólogo y una psiquiatra, y residente de psicología, residente de psiquiatría. ¿Estamos hasta ahí?
Llaman a la trabajadora social y le dicen, necesitamos un hogar para esta mujer. La trabajadora social, ¿qué dice? No, yo la quiero escuchar antes. Bueno, no, ¿qué hogar? ¿Qué mujer? Necesito saber. Eso es intervención. ¿Qué escucha? El problema social. ¿Y qué escuchó esta trabajadora social? Escuchó, digamos, el problema social y escuchó que había una conflictividad familiar importante, pero que podía ser trabajada. Entonces lo que hizo fue llamar por teléfono a una de las hijas. Bueno, la cosa se pudo recomponer y en el transcurso del tiempo, estoy contando el Ateneo, pero en el transcurso del tiempo se fue recomponiendo la cuestión familiar, pero también se vio viendo que María no tenía lugar en la casa donde estaba y que sí era bueno que pueda vivir más autónomamente. O sea, pasados, digamos, por poner un número, 3 meses de trabajo, sí era factible, necesario y útil gestionar un recurso. No sé si me explico. Creo que eso marca, digamos, una mirada profesional. Una mirada técnica, recurso. Entonces dentro de la computadora hay recursos, como se pasa en algunos países de Europa, que se los tiene como que serían del primer mundo en el trabajo social. O sea, entre la computadora, ¿qué necesitas? ¿Una casa para esta señora? Ah, sí, bueno, que vaya a tal lado. Bueno, eso cuando funcionaban los estados de bienestar español, francés, etc. Hoy ni eso funciona y por eso tienen poca práctica en algunos aspectos ahí. Estamos en ese sentido, entonces... De eso yo quería, bueno, apareció ahora, pero quería como compartirlo, esta idea de la singularidad. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, yo dije antes, la cuestión de la singularidad, que la estoy explicando rápido, está escrito, es una llave de supervisión. Porque ahí ya tengo que escuchar y me ordena lo que voy a supervisar. Me ordena la idea de cómo este grupo, cómo esta persona tramita el problema social, cómo tramita la cuestión del lazo social y cómo tramita la cuestión de su lugar en la gestión de recursos o en la relación con el sistema de protección social. Porque tampoco vamos a decir nosotros no tenemos nada que ver con el sistema de protección social. Nosotros no tenemos nada que ver con la gestión de recursos. Creo que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Se lo vamos a dejar a alguien que solamente, como dije recién, va a mirar el recurso y con un software va a decir si hay o no hay. O sea, se va a despersonalizar y toda cuestión vinculada con la protección social necesita fuertemente ser personalizada, sobre todo en los contextos actuales. Entonces yo digo, la gestión de recursos no es vergonzante. El tema es cuándo la estoy usando. El tema es que desde mi saber, desde mi disciplina, direccione el cómo, el cuándo de esa gestión de recursos. Porque el que sabe gestión de recursos soy yo, no el médico que a veces me dice gestionar. A mí... Durante muchos años que está cortado eso. Pues si el médico en guardia me dice, ya no me lo dice, pero si diría hay que gestionar una radiografía, él ya después de años de trabajo sabe que le tiene que gestionar él. Porque es un problema de él. No sé si me explico. Ahora, si estamos en un equipo y se nos hace complicado el tema de la gestión de la radiografía porque hay escasez de recursos y yo tengo un contacto en un hospital donde se le puede conseguir un turno de una manera más amable, el tema, o sea, no es defender una profesión, el tema es defender a quienes para quienes trabajamos, quienes trabajan con nosotros, es decir, nuestro sujeto de intervención. O sea que a veces se pierde ese horizonte de intervención y ese horizonte de intervención es clave en proceso de supervisión. Porque cuando perdemos el horizonte de intervención no sabemos para qué estamos y se transforma en un padecimiento. La práctica se transforma en un padecimiento. Hasta acá estamos más o menos. ¿Lo ven? Entonces, retomando algunas de las cosas que decíamos antes, esto de los 3 órdenes me parece que es útil como para decir, bueno, ¿de dónde arranco? ¿No? Y después, algo que yo dije al principio, ¿desde dónde se interviene? Que sería otra mirada.
O sea, no es una mirada que excluya a la otra, sino sería complementario, y esto, en la supervisión, esto aparece todo junto también. Y además en la supervisión es interesante o muy importante la cuestión de desarrollar la escucha. Uno tiene que desarrollar la escucha, y el desarrollo de la escucha de uno también sirve para supervisar la escucha de los otros, sin decir estás escuchando bien o estás escuchando mal. No sé si me explico. Es decir, cuando escuchamos, enseñamos a escuchar. Cuando escuchamos, supervisamos la escucha. A eso me estoy refiriendo. No sé si lo ven complicado lo que estoy diciendo, ¿no? Porque una cosa es empezar una entrevista con nombre, edad, sexo, ocupación, cobertura social, y otra cosa es empezar una entrevista con lo escucho, o que lo trae por acá. Algo que abra. Entonces, una supervisión clásica de las viejas empezaría diciendo, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué edades tienen? ¿Qué sé yo? Incluso preséntense, pero son formas. Yo prefiero escuchar. Después se ordena quién es quién y por qué y qué necesidad de supervisión tiene, o qué nivel de implicancia tiene con la tarea cada uno, etcétera. O sea, sería una visión más, ¿cómo llamarla? Más recostada en la cuestión del significado que recostada en la cuestión de la búsqueda de la realidad del hecho. Nuestra práctica no tiene nada que ver con eso. Eso, la búsqueda de la realidad del hecho es, qué sé yo, puede ser importante de la justicia para el juez. ¿Mató o no mató? No es un problema nuestro. El problema es el padecimiento que generó. Es la cotidianeidad de la persona que está acusada. No si cometió o no cometió el delito. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pero a veces, bueno, eso nos hace ruido, o a veces eso nos confunde. Yo también, bueno, tengo mi experiencia dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial es bastante duro y bastante vertical, y nos lleva a eso, pero qué sé yo, una forma es de no acceder, es no saber. Hay veces que conviene no saber, y no sé si me estoy explicando, digo, no saber y significa, no quiero saber cuándo, cómo, dónde, no me interesa. Eso es un problema de los abogados, es un problema del defensor, es un problema del fiscal, es un problema de... A mí me interesa ver la circunstancia social de esta persona. Ahí aporto. Porque cuando empiezo a meterme en la lógica del otro, fíjense cómo, díganme si no les pasa esto. Cuando uno se da cuenta que el otro colonizó mi práctica, cuando empiezo a hablar con el lenguaje del otro. ¿No? Cuando empiezo a decir causante en vez de sujeto o de niño. ¿No? Digo, por dar un ejemplo de lenguaje en el Poder Judicial. O empiezo en salud mental también a dar diagnósticos. Es un psicótico. Y no. Yo no sé lo que es un psicótico, no me interesa saber lo que es un psicótico. Es un problema de otros campos. A mí me interesa, el padecimiento subjetivo que generan las condiciones sociales que rodeen a esta persona. Entonces, pero también se tiene que ver con viejas historias de formación. Avísenme si voy desordenado, pues ya el orden que me había hecho se me fue totalmente, pero bueno. Historia de formación, donde que la historia en la formación profesional que nosotros tenemos no termina cuando se cambia el plan de estudio. La historia sigue estando. O sea, nosotros tuvimos en La Plata, hoy Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, había una materia en el plan, digamos, que se cambia, el plan que viene de la dictadura militar, que se cambia del 88, creo, 87, había una materia llamada Sexualidad, Males y Vicios Sociales. Sexualidad, Males y Vicios Sociales. Mirá qué nombre. Nombre espectacular. Ya cuando con la democracia no se había transformado el plan de estudio, ¿qué hacía el profesor que daba esa materia? Obviamente ya no era el energúmeno que daba la materia en la época de la dictadura. No, ya lo daba un profesor que era un psicólogo con una perspectiva Foucaultiana, entonces hacía leer historia de la sexualidad.
Entonces era como que resignifica, pero había que cambiar el plan de estudio. Bueno, se cambió ya 3 veces, se cambió el plan de estudio. Pero digo, esa idea de que en nuestras viejas formaciones, que para ser trabajador social había que estudiar Derecho 1, Derecho 2, Derecho 3. ¿Para qué? O que había que estudiar en los del campo de la salud, patología médica. ¿Para qué? Yo siempre dije que era como cuando los esclavos aprendían a hablar inglés en las plantaciones de Alabama, era para aprender el discurso del amo. Y para que cuando el amo decía traer caña, llevar caña. Digamos, es decir, simplemente por una cuestión de dominación. Por eso hablo de colonización de la disciplina. Pero bueno, eso hoy ya no lo tenemos. Desde que llegó la democracia, desde que recuperamos la democracia, mejor dicho, empezó a cambiar. Nuestros planes de estudios son cada vez mejores. En general, yo conozco de muchos lugares del país. Tengo la suerte de conocer mucho de otros países de América Latina. Viajo mucho ahora la semana que viene tengo que dar un seminario en Ecuador, por ejemplo. Y nuestra formación es realmente muy, muy buena. Y estamos ayudando a que mejore la formación de otros compañeros de otras universidades y también aprendiendo de ellos, ¿no? Por supuesto, de América Latina. Pero a esto voy. Por más que haya cambiado el plan de estudios, el imaginario acerca de eso sigue estando. No solamente en las personas ni en la institución, en nosotros mismos también. Nos sigue haciendo pregunta eso. Entonces eso también es tema de supervisión, que tiene que ver con lo conceptual. Lo conceptual no es leer libros solamente, o reflexionar sobre lectura solamente. Lo conceptual es cómo genealógicamente, si me permiten la palabra, de una perspectiva Foucaultiana, el pasado me hace pregunta en el presente. Cómo de repente uno puede decir el positivismo es una corriente de pensamiento de principio del siglo XX que ya está agotada y hoy el positivismo me sigue interpelando, me sigue diciendo qué es lo que habría que hacer. A mí, al psicólogo, al maestro y al psiquiatra si hablamos de salud mental. Y bueno, al juez ni hablar. Si nos cambiamos y Sarmiento ni hablar si nos metemos en el campo de la educación. ¿Estamos más o menos hasta acá? ¿Lo ven lo de la singularidad? A mí me parece como importante como para... Una cosa es hablar de supervisión en general, pero a mí me parece decir, bueno, ¿por dónde nos metemos ahí? ¿Qué miramos? Incluso de una perspectiva más, llamémosle, autorreflexiva, uno podría empezar a revisar su práctica en función de esta cuestión. Incluso a revisar la práctica en función de esto que antes dijimos de una manera más rápida y que ahora lo quisiera decir de una manera más ordenada. Vamos un poco ahí, sería otra vía de entrada. Te pregunto, ¿por qué hablas de singularidad y no de especificidad? A mí me gusta más la palabra singularidad, ¿no? Es una cuestión literaria. No, digamos que en mi opinión lo singular es como más amplio, en el sentido de que es singular, pero me da una amplitud hacia adentro. La especificidad yo la siento como algo más predeterminado. Es como que, no sé si me explico, es como que mirás para adentro con mayor amplitud que la especificidad. Es mi prejuicio. Es como que me siento atado si digo especificidad. A eso, pero es más literatura. O sea, en lo personal yo trato de trabajar mucho con literatura cuando escribo y cuando pienso también. Me gusta trabajar mucho con metáforas. Creo que son bastante útiles. Incluso en el pensamiento latinoamericano es fuertemente metafórico. El pensamiento de la ciencia social latinoamericana. Walsh era metafórico. Jauretche era metafórico. Uno empieza a mirar los autores y los nuestros y empieza a encontrarse con que no hay cuestiones duras como puede encontrarse uno. Eso lo dice mucho Enrique Dussel, como uno podría encontrarse en el pensamiento europeo. Esta es la gran diferencia. Por eso escribimos más ensayos que tratados nosotros.
nuestra forma de escritura es el ensayo. Es más, yo puedo decir, los libros que publico serían como una sumatoria de ensayos, que tienen un hilo, obviamente, pero a mí me gusta más verlos como ensayos que son intercambiables. Entonces ahí, en ese juego, me gusta más pensar la cuestión de la singularidad. Hasta acá estamos. Decíamos de hablar de otra vía de entrada. Básicamente, volver a una pregunta de antes, ¿no? ¿Con qué trabajamos? Yo decía, bueno, trabajamos con problemas sociales. Problemas sociales que son efecto de la cuestión social. Cuestión social es un tema como para hacer un seminario, que es cómo la definimos. Básicamente yo diría cuestión social se vincula con la problemática de la integración de la sociedad. Tiene que ver con la fractura de los lazos sociales o la reparación de la sociabilidad. Incluso lo hemos trabajado en distintos textos a partir de un concepto que es la cuestión social de una perspectiva latinoamericana. Para nosotros la cuestión social en América empieza con la conquista, no empieza con la contradicción capital-trabajo de la segunda revolución industrial europea. O sea, esto no quiere decir que la contradicción capital-trabajo no la tengamos en cuenta, la tenemos muy en cuenta, pero si solamente miramos la contradicción capital-trabajo nos perdemos 400 años de historia de nuestro continente. O sea, como dice Dussel, de vuelta lo traigo a Dussel, Cortés no nos descubrió, Cortés fue el primer conquistador. Colón no nos descubrió, fue el primer conquistador, fue el primero que conquistó. Entonces, en ese sentido, bueno, la cuestión social se vincula con la integración social. Incluso, si vamos a preguntas bien finalistas, la cuestión social se vincula con los problemas sociales, quise decir. Si vamos a cuestiones bien finalistas, ¿y para qué trabajamos? O sea, ¿para qué? O sea, digo, ¿para qué el maestro enseña? Si la respuesta es para que los chicos de primer grado aprendan lectoescritura, la respuesta es muy pobre. La finalidad de toda práctica interventiva es la integración de la sociedad. Es que una sociedad sea más amable, que sea más justa, que sea más atravesada por derechos, que haya más reconocimiento en el otro. Ese es el sentido. El sentido de la medicina no es la cura solamente, o el trabajar con el proceso de salud y enfermedad, sino que es cuidar la sociedad, mejorar la sociedad. Lo mismo de la justicia. La justicia no es castigar o hacer justicia, sino integrar la sociedad. Soy claro ahí, ¿no? Digo, que esto que hablábamos antes, la relación trabajo social-derechos. Cuando una persona recupera derechos, no se beneficia a la persona, nos beneficiamos todos. Entonces, si vamos a cuestiones finalistas, el del para qué, diría, bueno, trabajamos en función de la integración social. Por eso, si vamos más a lo práctico, trabajamos en función de la integración social a través de la recuperación de las sociales, porque nosotros trabajamos en lo micro. Entonces, digo, visibilizar eso también es supervisar, es supervisar o es supervisión. ¿Lo ven eso? ¿Lo van relacionando con supervisión? Ven que estamos hablando de intervención y supervisión todo el tiempo, ¿no? Estamos tratando de... Yo lo que estoy tratando de hacer es trabajar con elementos de análisis de la intervención para tener estrategias o herramientas o, no sé, insumos de supervisión. Hasta ahí estamos. Trabajamos con problemas sociales, que son producto de la cuestión social o son generados por la cuestión social. Ahora, ¿cuándo un problema social existe? Esa pregunta es una pregunta teórica, pero creo que vale la pena hacérsela. O sea, un problema social existe cuando hay una fuerte cantidad de la población que reconoce que esto es problema social. Yo antes dije violencia de género. Si hubiésemos dicho hace 20 años violencia de género, no lo hubiésemos reconocido como un problema social tan fácilmente como lo reconocemos hoy. Entonces algo pasó en función de que ese problema con el cual trabajamos es una construcción social. O sea que trabajamos con construcciones sociales. Y si trabajamos con construcciones sociales, hay una construcción social también de nuestra disciplina, hay una construcción social de los problemas sociales y una construcción social de ese otro en tanto sujeto de intervención. Hasta ahí estamos. Ahora, repasando lo que decíamos antes, yo decía violencia de género, la mujer vino, empezamos a trabajar y ese problema dialoga con otros problemas.
Y ese problema, en tanto que dialoga con otros problemas, si lo ponemos en distintas dimensiones, si pudiésemos hacer un presi, yo no sé hacer el presi, pero me lo imagino, también meteríamos necesidades que están, imagínense algo como que en movimiento. Trabajamos con cuestiones que están todo el tiempo en movimiento. Incluso, juguemos un poco ahí, la representación social que la persona tiene de la violencia de género no es la misma hoy que la que tenía hace 5 años atrás, 3 meses atrás o la semana que viene. Entonces eso también se mueve. La percepción de problemas se mueve en función de la presencia de otros problemas o en función de la presencia de otros problemas que contienen otras necesidades. Con esa complejidad trabajamos. Entonces me parece importante, sobre todo en un proceso de supervisión, la visibilización de esa complejidad. ¿Cómo hacemos visible esa complejidad? Y eso, bueno, aparece de vuelta para la singularidad. Ahí aparece, eso está en la singularidad de lo que estamos trabajando en tanto supervisar, digamos. Porque ahí sí, ahí habría que tomar un caso y decir, bueno, cómo este caso se construye a partir de un problema social y cómo este problema social tiene esta cantidad de componentes que, vuelvo a decir, creo que lo dije antes, nunca vamos a saber cuáles son completamente, vamos a saber los que podemos conocer. Ahí tomaría ese medio pensarlo en clave de Weber, cuando Weber decía que nunca vamos a conocer las conexiones causales que generan totalmente las conexiones causales que generan un fenómeno. Yo tomaría esa metáfora de constelación causal como la constelación de problemas sociales que rodean al problema que construyó la demanda que generó que la persona venga acá. Hasta ahí estamos. Entonces, eso creo que es un tema de supervisión, porque eso es lo que construye demanda, como dijimos recién, pero también porta en sí mismo la posibilidad de entender lo que pasa y de entender la resolución del mismo. Pero también, si yo digo esto que acabo de decir, implica qué lugar le estoy dando a ese otro en tanto sujeto de intervención. Y eso también es trabajable, porque también tengo que definir si ese otro es alguien que no sabe o ese otro es alguien que sabe. Así de sencillo. Es una pregunta bien occidental. Pero estamos muy influidos por la cultura occidental. Por suerte estamos acá en América y no estamos tan atados a esa lógica. ¿Me siguen ahí? Entonces, yo diría, la respuesta para mí es el otro sabe, pero necesita ver. Entonces la intervención tiene que ver con un hacer ver. Hacer ver esa potencialidad. No quitarle lo que supongo que le hace mal, ni darle lo que supongo que hace bien, sino que vea qué es lo que hace mal, qué le hace mal y qué es lo que le hace bien. Eso es un proceso de intervención y creo, bueno, me fui más a intervención que a la cuestión de supervisión. Pero sí tiene que ver con cómo trabajamos la intervención en función del sujeto de intervención. Y en tanto, cómo trabajamos ese sujeto de intervención y cómo trabajamos ese marco conceptual que construye esa visión de sujeto de intervención es lo que genera una práctica y es lo que supervisamos. ¿Soy claro? Digo, toda práctica tiene un marco conceptual. Ese marco conceptual tiene una visión de sujeto de intervención. Y toda práctica, en tanto que tiene un marco conceptual, y en tanto que tiene una visión de sujeto de intervención, y en tanto de que construye una forma de hacer, lo que vamos a supervisar es esa forma de hacer, pero esa forma de hacer está atada al marco conceptual y a la visión de sujeto de intervención. ¿Lo tienen? Sí. Y fíjense, otro elemento a supervisar y que tiene que ver de vuelta con la práctica. La práctica no solo es producto de la visión del sujeto y del marco conceptual, sino que la práctica construye a un sujeto de intervención. El hacer construye un sujeto de intervención. Fíjense cuántos elementos para supervisar que aparecen allí. ¿Lo ven eso? Sería como otra vía. Estamos hablando de los problemas sociales, ahora estamos hablando, volvimos a los marcos conceptuales, concepción de sujeto, el lugar de la otredad y la cuestión de
de la modalidad de intervención. Que eso también es una vía de entrada. Yo decía, una llave es esta idea que decíamos antes, los 3 órdenes de intervención. Una llave es qué prácticas se reproducen más en este lugar de trabajo. ¿Qué tipo de entrevista se hace? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Siempre está la queja con respecto al tiempo. Siempre está la queja con respecto al lugar. ¿Pero es solamente esa la cuestión? ¿O la queja está hablando de otra cosa? No sé si soy claro ahí. Porque también la queja, en cuanto al tiempo, y la queja, yo digo, si empiezo por el lugar. No siempre decimos los servicios sociales, no, son siempre chicos y son incómodos. Ahora, yo tomaría como ejemplo los hospitales. Los hospitales tienen servicios sociales, que son chicos, que son incómodos, que son fríos, que... Ahora, yo me permito hacer esta pregunta. ¿Para qué se necesita un servicio social? En lo físico. Las otras disciplinas no tienen su oficina. Salvo enfermería. Entonces ahí hay una cuestión con respecto al lugar que nos lleva a los viejos mandatos, a tener nuestras propias historias sociales en su propio archivo, cuando en realidad lo mejor es que la historia sea de todos y todas, digamos, de todas las disciplinas. Ahí es donde uno encuentra el parecido entre el trabajo social. Eso es viejo. Incluso esa gran queja es vieja. Entonces, no sé si me explico. Sí. Se quedan pensando. Sí. Están mirando con la cara que me quieren matar. Me quedan... Pero si uno va a un hospital, ¿por qué tengo que tener un lugar propio cuando entonces mi lugar es acá y no allá? No sé, disculpe, por ahí yo tomo muchos ejemplos de hospitales porque es mi práctica más importante. Pero también pasa en otros espacios como puede ser el Poder Judicial. Pero digo, tomando el hospital, vuelvo a decir, ¿cuál es la otra disciplina que tiene espacio propio? Es la enfermería, que es la más técnica, lamentablemente, porque podría aportar mucho más si no fuese leída como técnica. Porque la enfermería es una profesión como la nuestra, como la psicología y como la medicina. Lamentablemente en nuestro país sigue siendo castigada y así el enfermero actúa como castigado. Entonces perdemos un integrante del equipo de salud que es vital. En general, digo, es lo que yo he visto. Pero digo, la pregunta acerca del lugar está diciendo eso. ¿De qué nos quejamos? Cuando en realidad el lugar es toda la institución. Ahora, si el lugar significa que voy a tener mi lugar para leer, mi lugar para tomar mate, mi lugar para tenerme historia social, volví al pasado. Entonces el pasado está en el presente y el pasado está en el presente en la queja que hacemos. No sé cómo lo ven. Podemos discutirlo, eso obviamente se puede disentir también. Por favor, no estoy haciendo una afirmación que sea así definitiva de ninguna manera, me interesa discutirlo, pero cuando uno viene de experiencia de trabajo donde no hay lugar, encuentra que se hace más difícil la sectorización de lo disciplinar y mucho más fácil la visibilización de una disciplina como la nuestra como más profesional. Entonces... ¿No tiene que ver con alguna, como resguardar por ahí la intimidad de la persona con la que estamos trabajando, la que viene? Sí, pero fíjate que eso está bien, es importantísimo eso, sí, estoy de acuerdo con eso, pero las otras disciplinas también están... sí, o los atienden en el consultorio que te tocó. Hay un hospital, si ustedes van a Buenos Aires y tienen la posibilidad de ir, conozcan el Hospital Santoyani, es un hospital de la zona sur. Un hospital que está muy destruido desde que Macri fue jefe de gobierno y Larreta. Nombré a Macri y se cayó algo. Bueno, menos mal que no estamos en Mendoza, porque acá no tiembla la tierra. No sé, ahora te digo. ¿Necesitas? ¿Me estás contando?
me olvidé lo que estaba diciendo. Pero... O sea que Macri llegó con... el hospital, si van... Vayan a conocerlo porque el hospital es una... En la época que se hizo, que se terminó en la época de Aníbal Ibarra, que era el jefe de gobierno, el servicio social de Santoyani es para filmarlo. Tiene sala de reuniones, tiene archivo, tiene consultorios para 6 trabajadores sociales, que los 6 pueden trabajar separadamente. Vista la plaza, el lugar más querido y envidiado del hospital de Santoyani, pero está totalmente separado del resto del hospital. Totalmente separado del resto del hospital en el sentido de la interdisciplina. Entonces la jefa, que yo la conocí, que de servicio, que fue la que impulsó esto, ella se esforzó muchísimo, porque ese era su modelo. Y logró algo con muchísimo esfuerzo y discusiones y presiones, logró algo realmente hermoso, pero que separa. Pero en mi opinión, humilde opinión, no contribuye, como salió la palabra recién. Y ojalá estos consultorios estén ocupados en algún momento por todas las disciplinas, por los terapeutas ocupacionales, por los enfermeros, por los médicos, por los kinesiólogos, por los psicólogos. Sí, pero entonces, también me parece que nos atraviesa como trabajadores sociales en nuestras intervenciones la idea de mi caso. Entonces nos apropiamos del otro como si fuera nuestro. Y así también, el peso cae que tenemos que resolverlo nosotros. Bueno. Entonces, y en eso me parece que está como un constituyente de esto que decís vos, también lo instituido y lo demandado. Bien. Y lo que nosotros construimos como propia demanda y el límite que le ponemos al otro. A veces somos los más resistentes en trabajar en equipos interdisciplinarios porque la información no tiene que circular. Porque lo decidimos nosotros. Sí, porque puede ser perjudicial. Bueno, pero ahí me lleva a otra cuestión. Vamos ahí un poco. Que yo iba a ir al otro lado, pero vamos ahí y después vamos al otro lado. Y hacemos un pequeño cortecito. ¿Sí? El tema de los límites. El tema de los límites. O sea, toda intervención tiene que tener un límite. Eso es como otra llave de supervisión. No puede haber, no hay intervención sin límite, porque no somos sacerdotes ni monjas. Esa sí que no tiene límite, pero eso se estudia en otro lado. Eso se estudia en lugares de fe. Y hacen otras cosas, que no son las que hacemos nosotros. No sé, me refiero a esto. Cuando intervenimos, empieza y termina. No puede no terminar. Y que empiece y que termine, puede terminar bien, puede terminar mal, puede terminar más o menos, o puede terminar, no sé cómo terminó. Pero tiene que terminar. No sé si soy claro. Les doy un ejemplo. Una situación donde la situación se resuelve y la persona le dice a la trabajadora social, le dice, bueno, me voy, y bueno, listo, te felicito, ya está. Pero antes de irme, le dice la persona, el usuario, el sujeto de interés, dice, antes de irme yo te quería preguntar, ¿dónde sería mejor que me vaya? ¿A la casa de mi tío o a la casa de mi papá? La respuesta de la trabajadora social fue, no sé. Ahora lo que tiene que decir sos vos. Esto que parece una pavada, si había mucha tentación a decir la casa del tío, porque era mejor desde la perspectiva de la trabajadora social, no sé si me siguen. Eso es no poner límite. Y eso no implica decir, bueno, la dejé sola a la persona. Implica la persona fue más autónoma, es más autónoma que antes. Y nuestro código de ética, nuestra finalidad en términos de disciplina tiene que ver también, tiene básicamente que ver con la autonomía de los otros. Autonomía es la posibilidad de generar su propia ley, autónomo, es decir, la propia ley dentro de las leyes, ¿no? Es decir, poder decidir qué hacer con la vida de uno. Y no que tenga una persona que siempre me venga a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Entonces, ahí le sacamos, eso también es del pasado. Esto de no poner el límite, de no cortar, y esto de que siempre todo tiene que salir bien, también es algo del pasado. Es algo que tiene que ver con prácticas paramédicas y parajurídicas, diría yo, en cómo se desarrolló nuestra disciplina en nuestro país, que es diferente a otros países de América Latina, en ese sentido. O sea que lo paramédico y lo parajurídico hizo que todo lo que tuviese que ver en mi opinión, con lo religioso, sea absorbido por nuestra disciplina. Entonces por eso yo hacía el chiste de sacerdotes y monjas. No sé si soy claro ahí. Obviamente que hubo intervención de la religión, y etcétera, etcétera. Pero si uno mira la historia de nuestro país, eso yo estoy en mi tesis de doctorado, mi primer doctorado, es básicamente estatal. Nuestro país tiene una relación bastante extraña con la Iglesia. Desde la reforma de Rivadavia, estamos hablando de 1822. 1823 Rivadavia crea la Sociedad de Beneficencia. ¿Con qué recursos Rivadavia crea la Sociedad de Beneficencia? Con los recursos de la Iglesia, que los expropia. Entonces la relación con la Iglesia siempre fue conflictiva en nuestra conformación. Y Rivadavia no era ningún santo, en el sentido religioso ni en el sentido político, pero la visión que tenía que... Bueno, no vine a hablar de historia, pero tenía que dar una garantía a un préstamo que tomó, que fue pagado 100 años después por el gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Qué garantía? No tenía garantía, porque cuando quiso dar las minas de Famatina de garantía, y los ingleses fueron a Famatina, se encontraron con un señor llamado Facundo Quiroga que lo sacó a lanzazos a los ingleses. Entonces los ingleses fueron a Buenos Aires y dijeron, ¿y cuál es la garantía? Y no sabía qué. Entonces crearon un decreto llamado Reforma Religiosa de Rivadavia, donde todos los bienes de la Iglesia pasan a la esfera de Estado, y eso fue la garantía. Pero bueno, eso es una historia para Felipe Piña. Digo algunas cosas que me quedaron sueltas. Veamos, lo último que hablamos fue sobre el tema del límite, ¿se acuerdan? Que fue lo último que conversamos. Ahí habría como más temas, más cuestiones para charlar, pero creo que está como presentado el problema o el tema. Otra cuestión que no mencionamos, que tiene que ver también con lo que llamamos el lugar de la intervención, es decir, decíamos, nosotros trabajamos con sujetos situados, ¿no? O sea, sujetos situados es un sujeto que es imposible para el trabajo social imaginarlo aislado de una realidad. Ahora, también sujeto situado significa situado en un contexto y situado en un territorio, en un lugar concreto, ¿no? Entonces, y en ese punto yo marcaría también una cuestión que serían como 3 niveles. Es decir, nosotros trabajamos con temas que son macrosociales, por ejemplo, violencia de género, pero también, y esto me parece útil para pensarlo también en clave de supervisión, la violencia de género se resignifica, o cualquier problema social, además de la complejidad que hablábamos antes, ¿no? Esa multiplicidad que mencionábamos antes, también se resignifica territorialmente. Entonces eso también es otro punto de mirada. Es decir, a veces olvidamos el territorio y pensamos solamente en el problema social. No sé si soy claro ahí. Entonces la idea es que nosotros trabajamos con temas que son macro sociales, pero que empiezan a resignificarse a nivel barrial, a nivel territorial, y que vuelven a resignificarse a nivel singular, que era la palabra que apareció antes. O sea que son 3 órdenes también de otro tipo que me gustaría compartir en ese sentido, ¿no? Es decir, que cuando pensamos en procesos de intervención vinculados con la supervisión, una supervisión situada implica no solamente un pensamiento, sino implica también conocer las características de la institución y su vinculación con el territorio. En ese punto diría que una institución es como un texto a analizar, digamos. Es un texto que tenemos que aprender a leer, ¿no? Sobre todo en clave de supervisión. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora me viene a memoria una situación de supervisión en un servicio social
donde lo que me llamaba la atención era que las fotografías de las personas que estábamos haciendo la supervisión, las personas supervisadas, por poner un nombre rápido, había fotografías, pero eran todas muy jóvenes, comparadas con las edades que tenían en ese momento. O sea que eso hablaba tal vez de un pasado más venturoso de ese lugar, y también es un lenguaje a mirar en el sentido de entender en clave de supervisión. Al principio hablamos de la palabra escenario, entender el lugar de la supervisión como un escenario, como una escenografía que tiene actores y actrices, digamos, que tiene papeles, que son guiones, que tienen componentes escénicos, es decir, las cosas significan de manera singular también, ¿no? Es decir, un escritorio, ¿vieron cuando estamos trabajando, ¿no? Que este lugar es de uno, o sea, hay un juego de significaciones que a veces cuando se rompe ese orden, también aparece cierto malestar, digo lo del lugar como un ejemplo, ¿no? En función de entender la institución como una escenografía, como una escena, como si fuese una obra de teatro. Como uno puede entender una entrevista domiciliaria también como una obra de teatro, es decir, también es una escena en la que uno participa cuando está haciendo esa entrevista domiciliaria. También uno es actor en esa escena y también tiene un papel. Entonces, la cuestión de lo que es el lenguaje teatral, que es el que usa la microsociología para poner un nombre más teórico, sobre todo desde la perspectiva de Irving Goffman, que es el autor de Internados, de Estigma y la presentación de la persona en la vida cotidiana. Yo lo desarrollo en un libro que se llama Escuchar las prácticas, que es un libro de supervisión, y uno de los capítulos tiene que ver con entender las instituciones como escenarios. Incluso cuando desarrollamos ese libro, que fue hace bastante, ya tiene más de, creo que es 2008, yo trabajé bastante con tratados de puesta en escena para poder incorporar el lenguaje teatral y poder aprender del lenguaje teatral y meterme desde allí en la cuestión de los significados. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Cuando uno piensa en supervisar o en supervisión, el espacio también dice. Un poco hablábamos de lo grande, lo chico, de tener lugar, no tener lugar, etc. El tratamiento del espacio también dice. Y también dice la preponderancia de las palabras y de los lenguajes en los espacios, ¿no? Por eso podemos ir a instituciones donde predomina un tipo de señalética que dice más grande un lugar que otro lugar, por decirlo de alguna manera, o que puede tener predominancia de congresos vinculados con la justicia o ¿me siguen? No sé si me explico, ¿no? Un hospital puede predominar más el lenguaje médico en función de los afiches que uno ve. Yo creo que son cuestiones que también son importantes para contextualizar, situar la supervisión, no solamente a partir de lo que estoy escuchando, de la palabra de los supervisados, sino en función de poder tener elementos como para poder contextualizar, para poder leer mejor el lugar de la supervisión. Eso está. Bueno, algunas cosas más como para ir redondeando. Sería una tercera vía de entrada un poquito más ordenada en función de entender la idea de la supervisión como proceso de análisis de la intervención. La primera vía de entrada, para ser ordenado, diría, ahí voy a ser un poco más esquemático, es estudiar la demanda. ¿Por qué se produce la demanda de supervisión? Incluso desde dónde viene esa demanda de supervisión. Si esa demanda tiene que ver con un malestar, si esa demanda tiene que ver con mejorar algo, si esa demanda tiene que ver con lo nuevo. ¿Cómo juega el poder también si pienso la de supervisión como dispositivo? O sea, ¿incorporo al jefe del servicio social, jefa del servicio social, no lo incorporo? ¿Qué hacemos ahí? Son dilemas que nos aparecen bastante en la supervisión. No sé si soy claro. Es decir, yo ahí les diría, como experiencia en supervisión, he trabajado con jefes y sin jefes.
depende un poco de las características del equipo y depende un poco del para qué de la supervisión. Muchas veces el jefe o jefa del servicio o del espacio que estamos supervisando también está demandando supervisión para la práctica, y hay veces que demanda supervisión para la práctica de los otros. Ahí es donde habría que poner un límite de si vamos a trabajar con los otros, si es que los otros quieren trabajar en espacios de supervisión. Generalmente la demanda tiene que ver con el malestar. Y lo que también nos encontramos, seguramente, bueno, conocen situaciones o han vivido situaciones de supervisión, la demanda cuando aparece, no necesariamente todos y todas quieren supervisar. Entonces ahí la opinión mía es: supervisamos con los que quieren supervisar. Con las personas que no quieren supervisar no se supervisa. Por más que haya, bueno, está bien, voy. O sea, habría como que eso implica una primera entrevista o unas primeras entrevistas donde se define el para qué de la supervisión. Hasta ahí estamos como ordenando un poco el proceso. La cuestión de en la institución o fuera de la institución también son cuestiones bien básicas las que estamos hablando, pero que también son importantes como para definir. Se puede trabajar de las dos maneras. Yo, en lo personal, prefiero trabajar fuera de la institución, porque implica otro tipo de involucramiento. E incluso prefiero trabajar fuera de la institución y fuera de las horas de trabajo, porque eso significa darle un valor a la supervisión. Uno podría decir reivindicativamente: bueno, pero la supervisión tiene que formar parte del trabajo y tiene que estar dentro de las horas de trabajo porque es importante para la tarea. Es una discusión. Yo metería más la capacitación ahí que la supervisión. La supervisión la veo como algo más colateral, digamos. Como algo más colateral, algo que es difícil, en mi opinión, de trabajar si la estoy trabajando. Cortamos una hora en nuestra tarea y paró una hora de supervisión, supervisamos durante una hora y media, y a la hora y media volvemos a hacer lo que estamos haciendo. No sé hasta dónde eso puede ser útil. En mi opinión, es mejor por fuera. Otro tema es ¿quién paga la supervisión? Eso también es clave, porque el que paga la supervisión tiene un manejo del espacio de la supervisión. O sea que hay veces que ocurre, sobre todo en el caso del trabajo social, es que la institución paga la supervisión. Yo he hecho supervisiones de Secretaría de Acción Social de municipios, por ejemplo. Y son muy ruidosas esas supervisiones. O sea, no es que sean imposibles, pero son ruidosas. Entonces creo que estoy opinando, es mi punto de vista, que la supervisión más intensa es la que la gente decide supervisar y paga la supervisión desde su propio bolsillo, por decirlo de una manera así rápida, en un contexto que no es muy fácil, pero bueno, también se puede adaptar eso en términos de lo que se cobra, por llamarlo de alguna manera rápida. Entonces, fíjense que esos son detalles que son chicos pero son grandes, porque hablan de juegos de poder, hablan de cómo me involucro. Una cosa es que me involucro de una manera si me la pagan, me involucro de otra manera si lo voy a pagar. Entonces, no estoy haciendo un psicoanálisis barato con esto de ninguna manera, pero sí creo que es útil que lo pensemos. Entonces, por decirlo de una manera más amplia, nos podemos abrir a toda posibilidad, pero estudiemos bien qué tipo de trabajo hacemos con cada una de esas. Esperen que voy a bajar eso, se me subió. Con cada una de esas posibilidades. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces hablamos de la demanda, hablamos de la institución, y después también yo hablaría de un concepto que venimos trabajando hace tiempo, que es el concepto de intervención típica, que yo les decía antes rápidamente eso. O sea, intervención típica es la intervención que más se repite. Y la intervención que más se repite, algo me está diciendo lo que está pasando en clave de supervisión. O sea, miro a ese equipo, miro a esa institución desde esta cuestión. Incluso, todos los que venimos de la práctica sabemos eso, que los problemas son recurrentes. O sea, es como un mismo problema que va cambiando de nombre. O son 2 o 3 problemas que van cambiando de nombre a través del tiempo. O sea que tampoco es tan complejo el tema de la supervisión desde el punto de vista del tema. El tema es qué parte de la arista del problema está apareciendo,
o sea, qué parte de su arista está apareciendo y sobre qué trabajar. También la intervención de trabajar con una idea de cuáles son las intervenciones típicas, como decíamos recién, implica una interpelación que me parece muy importante a lo que podemos llamar lo instrumental, los instrumentos de intervención. Es decir, vuelvo a esto, ¿qué tipo de entrevista, qué tipo de registro, qué se escribe? Es importante también. No sé si ahí, si quieren, hacemos un pequeño desarrollo más específico, ¿no? ¿Para quién escribimos en nuestras prácticas? Eso es supervisable también. No supervisable si al estilo de la vieja enfermería, si está bien escrito en el report, en el renglón que corresponde, que se le dio la inyección a la hora correspondiente al paciente. No, eso no. No es si el informe está bien o mal escrito. El tema es qué se escribe y para quién se escribe. Entonces eso me parece que es un tema como para pensarlo, ¿no? Yo ahí diría, ¿escribo en primera persona o escribo en tercera persona? ¿Cómo son los registros que tenemos como equipo? ¿Cómo son los registros en tanto cómo lo escribimos y cómo lo contamos? Si hablo en primera persona y escribo en primera persona, me involucro mucho más. Incluso si estoy hablando en primera persona, soy más profesional que si no lo hago en primera persona. No sé, perdonen si lo dije de una manera media grosera, más profesional. Estoy más involucrado. Porque si yo digo, miren lo típico de los informes, nunca se pone primera persona, se pone tercera persona, y cuando aparece el otro, aparece entrecomillado y con puntos suspensivos. Entonces es como que se haga cargo el otro de lo que dijo. Entonces mi capacidad de comprender, de explicar, de interpretar y de afirmar se hizo nula. Entonces si eso lo anulé, y ahí estaríamos trabajando una supervisión de escritura, que no tengo mucho margen para ser respetado como profesional. Porque yo mismo me estoy anulando como profesional. No sé si soy claro ahí. Entonces, fíjense que el registro no es de ninguna manera si se escribió bien, si se escribió mal, si el informe está bien o está mal, eso desde hace 80 años atrás. Pero fíjense que cambios ocurridos en los últimos años, yo diría más en el gobierno anterior, la ley de salud mental. La ley de salud mental, disculpen que hablé tanto de salud mental, bueno, es lo que más me sale, que se vincula con mi práctica, hizo que los trabajadores sociales tengamos que firmar internaciones. Y ahí sí que no había otra que involucrarse. Ya la ley nos involucraba. En el hospital Alvear, el director que estuvo antes de que ese hospital fuese intervenido, pedía 3 firmas, cuando la ley habla de 2. Y las 3 firmas tenían que ser de 3 disciplinas diferentes. O sea, en la guardia hay psicólogo, trabajador social, psiquiatra y médico clínico. Generalmente era psicólogo, trabajador social y psiquiatra. ¿Me siguen? Ahora, está todo bien. Cuando uno firma una internación y pone su sello una internación, tiene que justificar. Y ahí sí hay primera persona. Ahí no hay otra que... La ley nos ayudó en ese sentido. Porque nos hizo pensar categorías. Porque cuando empiezo a involucrarme, digo, bueno, ¿y cómo socialmente una internación? Lo voy a hacer desde un punto de vista valorativo, es mala persona. Esa parte ya está descartada. Voy a hablar de las funcionalidades. También está descartado desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de agotamiento del estructural funcionalismo desde hace 40 o 50 años atrás. Parsons murió en el 79 y ya está agotado el estructural funcionalismo. Entonces, ahí hay que trabajar con categorías, qué sé yo, por ejemplo, la categoría vulnerabilidad social, digo, para decirlo rápidamente, si yo digo esta persona es vulnerable, estoy diciendo la sociedad lo hizo vulnerable. Si digo esta persona está en situación de riesgo, estoy diciendo esta persona puede poner en riesgo a la sociedad. Entonces, la palabra ya me cambió la visión y mi cuestión de afirmativa. Entonces,
uno ahí mira en internaciones, ¿no? Estoy hablando para tomar un ejemplo. Los lazos sociales, las capacidades de contención, la situación de vulnerabilidad social, la trama social, qué sé yo. Una serie de elementos que dicen, bueno, sí, requiere internación y se firma. Eso es involucrarse. Y es una forma de registro que nos obligaba, nos obliga todavía a involucrarnos desde el punto de vista de la ley. O sea que el registro no es cualquier cosa. No sé si me explico. Y es un elemento, por eso yo decía, este equipo que estoy supervisando, ¿qué tipo de entrevista usa? ¿Qué tipo de registro tiene? ¿Qué tipo de observación hace? Pero eso también implica replantearnos nosotros qué observamos, qué registramos y qué entrevistamos. O cómo observamos, cómo escribimos y cómo entrevistamos. ¿Lo tienen eso? ¿Lo ven? Es como para conversar bastante, ¿no? Digo, y después, como vías de entrada, decíamos, como para ordenar la cuestión, decíamos la demanda, la cuestión de la institución, las intervenciones típicas, el trabajo con los instrumentos de intervención, observación, entrevista, registro, y insisto con esta relación con los marcos conceptuales que mencionábamos al principio, ¿no? Desde dónde fundamento, o sea, yo fundamento, pero desde dónde estoy fundamentando. ¿Soy claro ahí? Entonces, bueno, estos serían como algunos elementos como para pensar cuestiones de supervisión. Por otro lado, hay una cuestión que agregaría también, que es pensando bien en supervisión, cómo este equipo comprende y explica los problemas sociales. Estoy supervisando un equipo. Imaginemos la situación. Porque la categoría comprensión-explicación, que es muy útil, que es una categoría que viene de las ciencias sociales, es muy útil porque la explicación implica las relaciones causales que generaron el fenómeno, no la causa-efecto, que sería el método positivista. Y la comprensión implica cómo interpreta la persona lo que le está pasando, o el grupo, o la comunidad, o la familia, lo que le está pasando. ¿Me siguen ahí? Entonces digo, ¿cómo este equipo trabaja los problemas sociales? Y podemos encontrarnos, si hacemos una autorreflexión, con que si nos aproximamos mucho al sentido común, y nos aproximamos mucho a nuestra cotidianeidad, lo que predominan son relaciones causa-efecto. Y eso que forma mucho del sentido común, también se entromete en nuestro marco teórico conceptual. No por una falencia académica, le pasa a todas las disciplinas. Le ponen nombres diferentes y últimamente quien circula por instituciones seguramente encontrará, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo cada vez que circulo encuentro más adjetivos calificativos que antes. ¿No? O sea, más, no sé si me explico, más cuestiones valorativas que antes. No, parece como que ahí sí uno vería un retroceso de décadas, digamos, de cosas que cuando los que tenemos ciertos años de práctica, que uno veía como del pasado cuando empezaba. Como cuando yo empecé a trabajar en democracia. Entonces todo lo valorativo era vinculado con lo anterior, epistemológicamente, y vinculado con lo anterior en clave de dictadura militar. Hoy parece que eso está volviendo. Entonces eso es un tema para trabajar. ¿Qué pasa que pensamos desde una perspectiva valorativa? ¿Está bien o está mal? A eso me refiero. O esta familia es caprichosa. ¿No escucharon esto? O no hay adherencia al tratamiento. Eso que es más fino, pero ¿qué quiere decir eso? Es un tema de pegamento. Habría que cambiar el pegamento, cambiar de marca de pegamento para que haya adherencia. Entonces, pero ojo, si yo escucho un equipo que habla de la adherencia al pegamento, estoy escuchando valorativo. Estoy escuchando en clave valorativa. Entonces, fíjense que, bueno,
Hay mucho como para pensar en cuestiones en cuestiones de supervisión. Pero digo, ¿cómo le ponemos nombre a esto? Esto de lo valorativo que estoy tratando de compartir. La pregunta es, ¿cómo se trabaja la comprensión y la explicación en un equipo? Y ahí aprovechemos nuestra procedencia, es decir, que venimos de las ciencias sociales, pero no somos pequeños sociólogos, ni somos sociólogos, ni pequeños antropólogos, ni antropólogos. Lo nuestro tiene que ver con las ciencias sociales, y nuestro aporte a las ciencias sociales es cómo se puede entender lo micro, cómo se puede entender desde lo micro a lo macro. Ese es el gran aporte que hace el trabajo social. Como yo decía al principio, antes del corte, cómo existe una construcción de conocimiento a partir del hacer. Porque el trabajo social es ciencia social aplicada. Entonces nosotros no estamos buscando la verdad frente a un fenómeno, como decíamos antes, en clave de pensar en el Poder Judicial. Estamos tratando de transformar situaciones. Entonces, en esa cuestión, y ahí va una cuestión de relectura de lo académico, por ejemplo, la entrevista que aprendemos en la facultad es una entrevista de investigación. La entrevista de investigación busca una cosa totalmente distinta que la entrevista de intervención. La entrevista de investigación busca una verdad, o busca corroborar o confrontar con la realidad una afirmación o una hipótesis. Una entrevista en intervención busca transformar la situación de padecimiento que trae la persona que vino a las 4:30 y nos planteó el problema de violencia de género. Es totalmente diferente. Entonces, por eso es útil, por ahí fui un poco desordenado, digo, es útil trabajar no solamente los malestares, no solamente las interacciones grupales, no solamente los marcos teóricos, sino también trabajar el para qué. Y también trabajar los instrumentos de intervención, los instrumentos que se utilizan para intervenir. Es decir, qué miramos, qué escuchamos, qué registramos, y bueno, todo eso se traduciría en un elemento realmente interesante que tenemos y que usamos hace mucho, desde siempre, que es la entrevista. Y que nunca vamos a terminar de aprenderla. Yo creo que nunca, no sé cómo lo ven ustedes, que eso también aparece en la supervisión. Nunca vamos a, no sé, yo estoy haciendo una afirmación demasiado grande, pero bueno, yo nunca creo que voy a hacer siempre, me sale cómo decirlo, lo digo de una manera sencilla. La entrevista nunca terminamos de aprender a hacerla. Y es nuestro único instrumento de trabajo. Porque nosotros trabajamos, no tenemos estetoscopio, no usamos tomógrafos, no hacemos test. Nosotros trabajamos con la palabra, con la mirada y con la escucha. Eso es entrevista. Y todo el tiempo estamos aprendiendo. Y creo que nunca terminamos de aprenderla porque lo que nos cambia es la realidad. Y al cambiar la realidad se nos hace difícil tener elementos para interpelar, para preguntar. Para interpelar esa realidad, para preguntar lo más adecuado para un proceso de intervención en función de esa realidad. O sea que, si hablamos de supervisión, hablamos el título de la charla es supervisión como dispositivo. Dispositivo lamentablemente no hablamos nada, pero sí diría que el dispositivo es un conjunto de elementos. Entonces, cuando superviso un conjunto de elementos, como todos los elementos que mencionamos recién, desde que empezamos a hablar, si los organizamos, yo digo, bueno, el marco conceptual, la concepción de sujeto, la modalidad de intervención, los instrumentos de intervención, la visión de problema social, la visión de los lazos sociales, la visión del sistema de protección social. Cortemos ahí. Más cosas hemos nombrado desde que empezamos a hablar. Todo eso es un dispositivo. Y si lo pensamos, es muy sencillo. En ese dispositivo que yo acabo de describir, estoy describiendo componentes de un dispositivo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Fíjense, es sencillo como para pensarlo.
hay momentos en que un componente es más importante que otro. E incluso la importancia de que un componente, sistema de protección social, sea más importante que el problema social, va a tener que ver con la demanda institucional. Va a tener que ver con la percepción que tengo del problema. Va a tener que ver con el momento de intervención que estoy haciendo. Entonces, todo ese juego de relación entre distintos componentes es supervisable, y ahí la supervisión se hace realmente interesante porque es un lugar riquísimo de aprendizaje. Es un lugar riquísimo de aprendizaje. Pero también es un lugar que requiere de un expertise, digamos. Que en la mayoría de los campos se fue haciendo. Y recién hablábamos un poco de eso. Yo creo que lo mejor es que se vaya trabajando, que se trabaje. Una idea que uno puede compartir es la idea de que haya escuelas de supervisores, porque la pregunta es ¿quién supervisa a los que supervisan? Entonces ahí es una cuestión de saber, es una cuestión de saberlo hacer. Hay un montón de temas que son como para trabajar, pero sí hace falta formarse en este tema, ser supervisado, aceptar la supervisión. Primer paso para formarse es ser supervisado, y bueno, les digo que es una tarea realmente intensa, muy intensa. Incluso me animaría a decirles, y con esto termino, me animaría a decirles mucho más intensa que la intervención. Porque en la supervisión aparece, en el momento menos pensado aparece lo menos pensado. Entonces es adrenalina a 1000, digamos eso. Y hay que estar preparado. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay gente que le gusta la adrenalina y gente que no le gusta la adrenalina. Perdón que lo diga así, pero lo inesperado surge en cualquier momento. Y tengamos en cuenta eso también. Así que, bueno, nada. Les agradezco mucho. Si quieren que sea la presentación del libro que hacemos en unos minutos. Así que bueno, nada más. Muchas gracias.